Hola, ¿qué tal amigos de Spa Corporativo? ¿Cómo están? Hoy me encuentro con Jason Jit, actor colombiano, haciendo una rutina de entrenamiento increíble. Jason, ¿cómo estás? Bien, hermano, bien, con mucha expectativa porque estamos preparando un personaje que es muy atlético, un deportista, y bueno, aquí estamos con este lugar para ponernos en forma para ver si le llegamos a tiempo. Sí. Jason, ¿de dónde vienes? ¿De dónde inicias la televisión? Bueno, yo soy chocuano, soy de Quibdó, llegué a Bogotá en el 97 y empecé a estudiar teatro en el 98, casi que yo llegué en diciembre del 97 y en enero ya estaba estudiando teatro. Hice teatro mucho tiempo, 7 años dedicado al teatro hasta que empecé a hacer televisión. Yo empecé a hacer televisión en Padres e Hijos hace 500, en los años 1600. En los años 1600. De eso ya llevo 16 novelas encima, entonces digamos que el camino ha sido bonito, con mucha dedicación, disciplina y perseverancia. ¿Cuánto tiempo en la televisión? Yo empecé a hacer televisión en el 2002, más o menos. O sea que llevo, eso nos da más o menos 22 años. 22 años. 22 años dándole. 22 años de alegría. ¿Tu personaje favorito? El que hayas hecho que te haya encantado, que te gustaría volver a hacer. Bueno, a mí hay un personaje que yo hice para la vida de Hugo Chávez, el comandante, que se llama Jorge Muñoz. Es un personaje que a mí me gusta mucho. No es el más reconocido que yo he hecho porque la gente quiere mucho un personaje que yo hice que se llama Florentino en La Mamá del 10 y que es como el personaje que la gente recuerda. Después hice uno que se llama El Tanque Durán en La Nocturna 2, pero a mí personalmente, por el reto que significaba en su momento hacer a Jorge Muñoz, que era un personaje venezolano, que te hablaba venezolano todo el tiempo, que era de una de las zonas que en estos momentos está en las calles, se llama Katia, y para mí es un personaje bien bonito, aparte porque tenía una partner maravillosa que era Natalia Reyes, que hacía de mi esposa en esta historia, y bueno, para mí de los favoritos, y obviamente si me preguntan cuál es el más conocido y el que generó el amor del público, pues Florentino Bonilla de La Mamá del 10. Un consejo para las personas que están en este camino de la actuación. Que no se quite. Yo siento mucho en estas generaciones, que son las generaciones de las 50.000 ideas, y todas son ideas brillantes, pero ¿qué pasa? La empezamos un mes, 2 meses, 3 meses, a los 3 meses no funcionó y la soltamos y empezamos otra cosa. Hay que perseverar. Si uno ve las grandes historias de las grandes marcas y los grandes empresarios, empezaron cayéndose, volviéndose a levantar, cayéndose y volviéndose a levantar. Como te digo, yo tengo 16 novelas encima, pero llevo 22 años dándole y en algún momento se me ha pasado por la cabeza, ¿será que sigo eso? ¿Será que me dedico a otra cosa? Pero he persistido y aquí vamos. Y como dice una canción, cuando más oscurece es porque va a amanecer. Entonces, toda idea es buena, simplemente hay que desarrollarla, perseverar y trabajarle en forma, no quitarse, porque cuando la liebre salte hay que estar ahí para agarrarla. ¿Cuál es el tip o cómo manejas tú la retentiva de tanto libretos, de todo eso que tienes que aprenderte para estar en una grabación, para salir a la perfección? Bueno, hay distintas técnicas. Yo personalmente utilizo una que a mí me funciona y es basado en la memoria fotográfica. Yo como que miro el bloque de la escena. Ahora, yo lo que hago cuando me llegan todos los capítulos es leerme todos los capítulos, entonces ya sé para dónde va la historia. O me leo, o si, digamos, voy a estar un capítulo en una serie, me leo todo el capítulo para saber dónde empieza y cómo termina ese capítulo. Luego ya cojo mi escena, la leo un par de veces y el día siguiente, antes de entrar a escena, vuelvo y la repaso y con eso ya estoy. Pero eso viene de la construcción de personaje, porque yo cuando empiezo a construir un personaje, empiezo a construir la psicología. Cómo piensa, por qué llegó hasta ese punto, además de este movimiento que dice cómo va a caminar, cómo se va a parar, cómo va a hablar, cómo se va a mover, y empiezo a escribir todos los dichos que este personaje va a tener a lo largo de la historia y empiezo a decir en qué momento los voy a usar. Entonces yo ya me leo el libreto y yo ya sé, con los dichos que tengo, dónde le puedo cambiar. Esta palabra la puedo reemplazar por esta, dependiendo de lo que esté haciendo. Okay. Ahora, sé de compañeros y de colegas que tienen que leer, vuelven y leen, rayan, reescriben cosas en el libreto, y esa es su técnica. Cuando leen y escriben,
se la memorizan más. Hay otros que cogen y transcriben la escena también completamente, adaptándola a su personaje, con eso también se la aprenden. Hay distintas técnicas, pero a mí la que más me funciona es leerla 2 veces, soltar el libreto, tranquilizarme y al día siguiente una leidita y estamos. 2, 3, pues mi amor, pues. 4, estira las rodillas. Ya no puedo. 5. ¿Alguien con quien te gustaría trabajar, con quien te gustaría compartir escena? Bueno, hay actores, obviamente que uno tiene de referente. A mí me gusta mucho pues, casi todo lo que hace Will Smith me gusta. Hay cosas muy buenas y cosas que son muy malas, pero entre ese referente me parece que Will Smith es un gran referente de lo comercial. Digamos, tengo otro referente como Samuel Jackson, que me gusta mucho su actuación. Por ejemplo, yo en Django me parece que es fenomenal lo que hace. Y el favorito de muchos, que es Denzel, tiene una forma de actuar muy particular. Entonces, digamos que son como mis referentes y digo, chévere poder algún día compartir escena con ellos y aprender porque en esto, o por lo menos como yo lo veo, es ir a aprender cada vez que llegas al set. Desde el celador, o vigilante, el personal de apoyo, el cámara, todo el tiempo tienes que estar aprendiendo, porque como actores nosotros no sabemos qué rol nos va a tocar. Entonces nosotros tenemos una profesión que son todas las profesiones en una. Yo he hecho deportistas, he hecho músicos, he hecho ejecutivos, he hecho militares, he hecho infinidad de personajes que uno dice, ok, ¿en qué momento fui todo esto? Y para cada uno me toca aprender. Cuando fui militar me tocó ir a vivir una semana en un batallón. Ahora acabo de ser un beisbolista y me tocó irme, me metí en un equipo de béisbol a jugar béisbol aquí en Bogotá para saber de qué voy a hablar y de qué voy a interpretar. Tus redes sociales, ¿cómo aparecen tus redes sociales para que la gente te encuentre allí? @JasonG, yo sé que es difícil Pero lo vamos a dejar acá. de escribir, pero aquí va a aparecer, y si no, usted escríbalo como quiera que Google se lo corrige. Pone Jason, la mamá del 10, ahí le aparece. Florentino, la mamá del 10, y ahí le aparece. Ahí está. ¿Tu experiencia con Spa Cuerpo Activo? Bueno, miren, yo normalmente entreno y muchas veces cree que es el que más peso levanta, que yo le llamo rutinas de ego. Uno los ve que no pueden y están levantando peso, y esto depende de los objetivos. Nosotros, en par de ejercicios, con la técnica correcta, con la resistencia correcta, con el peso adecuado, trabajamos más que lo que yo hago en una semana en el gimnasio. Y de verdad que lo que dice Steve es muy cierto. Muchas veces uno cree que es llegar y darle, y conozco gente que dura 2-3 horas en el gimnasio, y digo, ¿pero haciendo qué? Si aquí hicimos una rutina de tren superior muy concreta, y de verdad que digo, wow, se siente el mequi. Qué lindo, qué bonitas palabras. Vamos a seguir entrenando, vienen cosas nuevas, sígalos en sus redes sociales, suscríbase al canal de YouTube Spa Cuerpo Activo, que vienen cosas nuevas, entrenamientos en vivo, y nada, seguimos entrenando, dándola con todo. Ya saben, Spa Cuerpo Activo, no hay excusas para entrenar. Si quieren lograr su objetivo, yo estoy entrenando para algo muy puntual, que es un personaje que voy a hacer. Spa Cuerpo Activo. Corto y tuvo función, no mentiras. Se les quiere gratis.